buscando en su Biblia en Isaías capítulo 6 y vaya buscando los versos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Isaías 6, versos del 1 al 8. Lo que yo voy a hablar en esta tarde no es algo que es mío. Yo lo leí de un libro que se llama La Santidad de Dios, del hermano R.C. Sproul. Usted puede comprar el libro y posiblemente va a escuchar algunas cosas de las que yo voy a decir aquí hoy. Y si quiere ir a YouTube y es más fácil para usted, hay una serie que se llama La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Y también, esto me está molestando aquí. Y también, ¿verdad? Pues usted puede ver esos videos muy buenos. Déjeme decirle que esta es una de las enseñanzas que realmente ha marcado mi vida como creyente. Después de yo haber escuchado esta serie de R.C. Sproul, un pastor que hace pocos años murió, ¿verdad? Luego de haber escuchado esta serie, jamás yo he visto a Dios de la misma manera. Y yo espero, ¿verdad? Y quise traer esta enseñanza porque hace falta realmente un entendimiento correcto de quién es Dios, para que en los momentos y en los tiempos difíciles que a veces no entendemos lo que está pasando, realmente, aunque no comprendamos totalmente lo que está sucediendo, debemos de entender que Dios está en control, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y nosotros en este momento, ¿verdad? Estamos pasando por una situación difícil y es de suma importancia que nosotros sepamos quién es Dios. Algunas personas, ¿verdad? Falsos maestros enseñan que Dios creó al mundo y lo echó a andar. Eso tiene un nombre, a mí se me olvidó cómo se dice. Es como que Dios echó a andar el mundo y se desconectó de lo que está pasando. Como cuando usted le da cuerda a un reloj, ¿verdad? Usted le da cuerda al reloj y entonces deja el reloj corriendo, funcionando por su propia cuenta. Pero Dios no es así. Él no solamente es el creador, Él no solamente es el que diseñó todas las cosas, sino que Él es el que permite todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Aunque nosotros no comprendamos sus propósitos, nosotros posiblemente desconocemos algunas cosas, pero Dios en su soberanía tiene el cuidado de todos sus hijos. Y muchas veces la razón por la cual nosotros no entendemos muchas cosas es porque no conocemos o no tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios. El hombre se ha creado un Dios a su imaginación, que no es el Dios de la Biblia. Si usted quiere saber quién es Dios, usted tiene que ir a la Escritura. Pero el hombre hoy en día no lee la Escritura y pretende saber quién es Dios. Y muchos llamados cristianos también han caído en esa misma trampa donde han creado un Dios en su propia imaginación que no es el Dios de la Biblia. Un Dios super cool, un Dios super bueno, un Dios que le concede todo lo que ellos quieren, un Dios que los complace, un Dios que los hace sentir cómodos, una especie de Santa Claus mezclado con genio de la lámpara maravillosa. Dice el pastor Sujel Michelén que muchos creen que Dios es un abuelito que está sentado en una silla mecedora, ¿verdad? Y que nada le molesta. Y nosotros, los humanos, hemos borrado al Dios verdadero y lo hemos sustituido por un Dios que nos hace a nosotros sentir cómodos. Es triste cuando la gente habla de Dios.
Habla de un Dios que hay en su propia mente. Ellos mismos se han creado un Dios que no es el Dios de la Escritura. Y a ese Dios es el que ellos le sirven, el Dios que ellos mismos han creado en su imaginación. A mí me da a veces gracia, ¿verdad? Porque alguien una vez dijo, puso un meme de alguien riéndose y decía, cuando el Discovery Channel trata de explicar quién es Dios. Y se estaba riendo la persona, porque tú puedes ver 20,000 programas de Discovery Channel increíblemente documentados, perfectamente, con detalles históricos, y cuando llegan a Dios, se van por un lugar que no tiene ni sentido, que lo que da es risa, porque no van a la Escritura, que es quien nos explica a nosotros quién es Dios. Los hombres hoy en día no quieren saber quién es el Dios de la Biblia, no. Ellos piensan que como todo le ha salido bien, las cosas le han salido bien, ellos han orado y van por un camino y todo le ha salido perfectamente, Dios los escucha y está muy contentos con ellos, muy contento con ellos. Pero ese Dios no hay temor de ese Dios, no hay reverencia, no hay asombro. Lo importante es que la persona esté cómoda, tranquila y sana, y que todo salga bien. Así que cuando nosotros vemos a Dios, o estas personas ven a Dios, lo ven como alguien simplemente que puede ayudarles, o que ellos pueden obtener algo de Él. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta de quién es Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué usted puede contestar a esa pregunta? Bueno, hoy quiero hablar de Dios y solamente voy a usar un atributo de Dios. Y está en ese capítulo 6 de Isaías. Y es el atributo de la santidad. Dios es muchas cosas. Dios es amor. Dios es bueno. Dios es perfecto. Inmutable, no cambia. Todopoderoso. Esos son atributos que tiene nuestro Dios. Y de hecho pudiéramos estar el año entero estudiando simplemente los atributos de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es la santidad de Dios. Simplemente para que usted vea quién es Dios cuando se dice que Dios es santo. Y la santidad de Dios es uno de los atributos más difíciles de explicar porque es uno de los atributos que no son compartidos con el ser humano, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de el atributo del amor, bueno, nosotros podemos entender que Dios es amor porque nosotros amamos. O cuando hablamos de que Dios es justo, podemos entender que Dios es justo porque tenemos algún tipo de justicia, ¿verdad? Podemos entender que Dios es misericordioso porque nosotros sabemos lo que es la misericordia. Pero cuando decimos que Dios es santo, nosotros no somos santos. No somos santos. Y no es un atributo que el hombre tenga en sí mismo. Entonces es difícil de explicar lo que es la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios, dice, personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Él es diferente, Él es separado del pecado, Él es santo, Él es consagrado. No puede tener ninguna relación con el pecado. Él no es como nosotros. Así que para hablar de la santidad de Dios, hoy voy a usar el llamado de este profeta llamado Isaías en el capítulo 6, versos del 1 al 8. Y dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después de esto oí al Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Se puede sentar. Para entrar en estos versos, vamos a dar un pequeño trasfondo histórico. ¿Quién es Isaías? Isaías es considerado como uno de los profetas más importantes de la Biblia. Algunos dicen que uno de los más grandes profetas. Él profetizó durante el reinado de 4 a 5 reyes. Y algunas de las profecías de Isaías, posiblemente usted las conoce. Él profetizó que Jesucristo iba a nacer de una virgen en Isaías 7:14, Isaías 8:8 al 10. Él profetizó el sufrimiento del Mesías. ¿Quién no conoce Isaías 53? Si usted quiere ver cómo está profetizada la muerte de Cristo en la cruz antes de miles de años antes que sucediera, busque Isaías 53. Él también profetizó sobre Jesucristo que su nombre sería llamado Príncipe de Paz, Isaías 9 del 6 al 7. Así que Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento más conocidos. También nos habla en estos versos de Usías. En el primer verso, Segunda de Crónica, capítulo 26, está la historia de Usías. Su reinado comenzó cuando tenía 16 años. Este rey comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y dice la Biblia que él hizo lo bueno delante del Señor. ¿Y usted sabe cuánto tiempo reinó? 52 años. 52 años Usías fue rey. Hizo lo bueno delante del Señor. Le dio al pueblo un sentido de seguridad y la gente se sentía segura bajo su reinado. Pero cuando Usías murió, la gente tuvo miedo y se sintieron inseguros. Y en ese momento, cuando Usías muere, es que vemos al profeta Isaías entrar en el templo a orar. Muere el rey, la gente está insegura, Isaías va al templo a orar. Qué bueno cuando nosotros en medio de los problemas vamos a orar y acudimos a nuestro Dios. El profeta en ese tiempo difícil estaba en el templo orando. Y yo creo que este pueblo, ¿verdad?, estaba desesperado porque después de 52 años de reinado de este rey y que de momento muera, la gente se sintió insegura. Y eso es lo que dice el verso 1. Isaías 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Si hay algo que a mí me gustaría que usted se llevara de lo que yo voy a decir, es este verso 1.
Porque muchos interpretan este texto de esta manera. En el año en que murió el rey humano, yo vi al verdadero rey sentado en su trono. Así es que interpretan muchos estudiosos este texto. Es que Dios, en el momento difícil donde ellos estaban ya seguros, porque un rey humano les había dado seguridad por 52 años, ellos se sienten inseguros y Dios le hace ver a Isaías: mira, yo todavía estoy sentado en mi trono. Yo soy el que gobierno. El rey humano murió, pero yo soy el que estoy a cargo. Yo todavía estoy sentado en el trono. Y en medio de las cosas que nosotros no entendemos, Él es el que tiene el control de todas las cosas. En medio de las dificultades, el trono humano estaba vacío, pero el Señor estaba y está en su trono. Y su trono dice que era alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, símbolo de su realeza. Cuando usted ve los reyes y ven sus vestiduras, ¿verdad? Nosotros, por acá, por donde nosotros vivimos, no vemos mucho eso. Por allá, por España, ¿verdad? Usted ve esos reyes y esos trajes y esas vestiduras que las cargan, ¿verdad? Largas, y tienen sirvientes que ellos van arrastrando esas vestiduras, símbolo de realeza, cosas que no vemos acá, pero que demuestran que hay un símbolo, ¿verdad? Valga la redundancia, de realeza. Bueno, aquí dice que las vestiduras del Señor, su realeza, sus vestiduras eran tan grandes que todas esas vestiduras llenaban el templo, ocupaban el templo completo. ¡Wow! Yo me imagino qué clase de vestiduras era esa que estaba viendo el profeta Isaías. Así que Dios no está lejos y Dios le muestra esta visión a Isaías para que él pueda ver que Él está sentado en su trono y que Él es quien está a cargo. En el verso 2 dice: por encima de Él, del trono, ¿verdad? Imagínense esto que estamos hablando, su trono sentado, sus vestiduras. Y dice el verso 2, por encima de Él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. ¿Qué es un serafín? Bueno, no hay mucha información de ellos en la Biblia. La única descripción que se nos da en este versículo que nosotros acabamos de leer. Son seres creados por Dios con una función específica de adorarle. Y dice el verso que tenían 6 alas. Y no tienen 6 alas por simplemente tener 6 alas. Porque Dios, cada cosa que crea, la crea con un propósito. Dice ahí que con 2 alas cubrían sus pies. Y algunos enseñan que eso es en símbolo de humildad y servicio. Son seres creados. Y si usted va a Moisés, ¿verdad? Usted se acuerda cuando él entró al monte y Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra donde pisas, santo es. El lugar donde pisas, santo es. Así que ellos cubrían sus pies ante la santidad de nuestro Dios. Cubrían sus pies. Pero también dice que con 2 alas cubrían sus caras también. Y aquí estamos viendo también que ni siquiera los querubines volando sobre el trono de nuestro Dios podían estar expuestos a la gloria de nuestro Dios. Aún los ángeles tienen que cubrir su rostro ante la santidad y la gloria de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces estos ángeles cubren sus pies, cubren sus caras. De hecho, si usted ve a Moisés, ¿verdad? Que le dice al Señor: yo quiero ver tu gloria. En Éxodo 33, 18 en adelante, 18 al 23. Él dice, Moisés le dice al Señor:
Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo pondré una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Moisés no pudo ver la gloria de Dios, ni siquiera su rostro, sus espaldas, bajo una peña, bajo un hueco de una peña. Los ángeles tienen que cubrir su rostro delante de la gloria de Dios. Éxodo 34:30 también dice que cuando Moisés iba a hablar con Dios y bajaba, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse. ¿Usted ve la escena? Este es el reflejo por un instante de la espalda de Dios en el rostro de un hombre pecador, y los demás hombres no podían mirar a este hombre. Ahora usted imagínese cuán maravillosa y gloriosa debe de ser la gloria de nuestro Dios. Y volvemos al texto. Los ángeles cubrían sus pies y cubrían su rostro. De hecho, en Éxodo 34, 33 al 35, dice que cuando Dios hablaba cuando Moisés hablaba con Dios, dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que Moisés, si iba a hablar con Dios, se quitaba un velo. Moisés salía de hablar con Dios y hablaba con los hombres, se ponía un velo, porque la gloria de Dios era tan grande que en el cuerpo de Moisés se reflejaba esa gloria y los hombres tenían miedo. Ahora imagínense cuán grande es nuestro Dios. Y yo me pregunto, ¿verdad? Solamente estamos en el verso 2. ¿Es ese el Dios el que usted se imagina a veces? ¿Ese es el Dios que cuando la gente habla de Dios se están refiriendo? ¿Ese es el Dios de la Escritura? Yo no veo eso muchas veces cuando la gente se refiere a Dios. Pero si asombroso es lo que estos serafines hacían mientras volaban alrededor del trono y se cubrían sus rostros y se cubrían sus pies. Mire lo que decían. Verso 3, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, Santo, Santo. Usted sabe que este es el único atributo del Señor que se repite 3 veces en la Escritura. No hay ningún otro. Y hay varias interpretaciones. Muchos dicen que lo repite 3 veces por la Trinidad. No creo que eso sea correcto, pero algunos dicen eso. Otros dicen que cuando Jesucristo quería enfatizar algo, lo repetía varias veces. No sé cuántas veces usted ha escuchado a Jesús decir, de cierto te digo, ¿verdad? Lo está repitiendo porque era una manera en que los judíos decían, lo que yo te voy a decir es importante, y te lo repetía varias veces. Pero
Como dije anteriormente, este es el único atributo del Señor que se repiten 3 veces. Ellos no están diciendo misericordia, 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 ni tampoco amor, amor, amor. Y Dios es misericordia y Dios es amor. Ellos dicen santo, santo, santo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios su santidad es importante. Para Dios su santidad es importante. Miren qué sencillo. Cuando los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Lucas 11, versos 1 y 2, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice ahí? Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santo. Para Dios es importante que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea santo. Muchas veces repetimos esa oración. No nos damos cuenta que Dios está diciendo que Él es santo. Y que nosotros debemos de recordar ese atributo inclusive en la oración. Mire cuán importante es el asunto de que Dios sea santo. Si usted va a crear una nación y le da 10 leyes a esta nación, ¿qué leyes usted le pondría? Bueno, no puedes matar, no puedes robar, ¿verdad? Cuando Dios creó la nación de Israel, le dio 10 leyes. Y dentro de esas 10 leyes, en Éxodo 27, le dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Para Dios es importante que su nombre no sea tomado en vano, que su nombre es santo, que cuando oremos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí llegamos a los versos 4 y 5. Isaías 6, 4 y 5. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El templo se estremece. Recuerde, está la visión de Isaías. El templo se estremece, los serafines gritaron: santo, santo, se cubrían sus rostros. Y además de eso, el templo se mueve. Es una manifestación poderosa de la santidad y de la gloria de Dios. ¿Y qué usted cree que hizo el profeta Isaías? Dijo: ay de mí que soy muerto. Es una expresión de desesperación. Él está viendo la gloria de Dios. Y de hecho, los profetas en el Antiguo Testamento daban anuncios buenos y anuncios malos. Cuando daban anuncios buenos, ellos, ¿verdad? Como cuando fueron a donde María: bienaventurada eres, bendito, ¿verdad? Utilizaban ese lenguaje. Pero cuando era un mensaje de juicio, decían: ay. Proclamaban un ay. Era como una maldición. Y en el capítulo 5 de Isaías, 6 veces Isaías menciona un ay. Menciona ay, una maldición. Y Jesús mismo, cuando habló con los fariseos, procuró una maldición sobre ellos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes porque hacen esto, ay de ustedes porque hacen aquello. Una maldición. Y lo que Isaías está haciendo aquí,
cuando él ve la gloria de nuestro Dios y su santidad, él pronuncia una maldición sobre él mismo. Él está diciendo, ay de mí, yo estoy muerto. Ay de mí, yo estoy destruido, estoy devastado. ¿Por qué? Y él mismo contesta la pregunta. Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nadie puede estar delante de Dios sin estar consciente de su propio pecado, de su propia condición miserable. Y a veces no entendemos la santidad de Dios porque no entendemos los pecadores que nosotros somos también. Pero Isaías no fue el único que tuvo una experiencia como esta. La Biblia está llena de ejemplos de gente que vio la gloria de Dios y que su respuesta fue exactamente la misma. Habacuc le pide respuestas a Dios y cuando Dios le habla, esta es su respuesta. Habacuc 3:16. Dice Habacuc, oí y se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Job le pide cuentas a Dios y Dios le contesta. Y Job 42:5 y 6 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los discípulos en Lucas 5, versos 7 al 8, estaban pescando y al darse cuenta que echaron la red y pescaron, se dieron cuenta de que Dios era Jesucristo. Y cayeron de rodillas en la barca y dijeron, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El padre de Sansón, en Jueces 13, 21 a 22, al ver la gloria del Señor, le dijo en el verso 22, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y Juan el apóstol en Apocalipsis, cuando vio la visión en Apocalipsis 1, 16 y 17, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda con 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Así que usted puede ver a través de la Escritura, muchos hombres de Dios vieron la gloria de Dios y lo único que sintieron fue repugnancia por ellos mismos, sintieron que iban a morir al ver la gloria de Dios. Yo no sé, pero yo he visto y escuchado muchas historias de gente que hoy en día ha visto a Dios y yo no escucho a ninguno sentirse indigno. Yo no escucho a nadie decir que cayó como muerto al ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no es cierto. Si usted ve la gloria de Dios, usted va a sentir que usted es indigno, que va a morir. No hay manera. Algunos hasta han escrito libros de que fueron al cielo y te cuentan 20,000 cosas. No, y había esto, y yo vi una calle y vi un templo. ¿Y no viste la gloria de Dios? ¿Y no caíste como muerto al ver la gloria de Dios? Cuando la Escritura, todos los hombres que han visto la gloria de Dios, ante su santidad caían postrados. No, hoy en día todo el mundo ve a Dios, nadie se asombra, nadie cae como muerto. Y algunos hablan de tal manera como que Dios les habla todas las mañanas, es como leer el periódico. Oh, Dios me dijo esta mañana tal cosa. Y es como si usted abre el periódico, es una cosa, no hay ningún, es en serio, mi hermano. Yo creo que si alguien ve la gloria de Dios, jamás va a ser el mismo. Jamás va a ser el mismo.
Y posiblemente esa experiencia que muchos piensan, no, yo sí vi a Dios, quizás producto de su propia imaginación. Porque es imposible ver a Dios y quedar igual. Imposible. Mire cómo lo que dijo el pueblo de Israel cuando vieron la gloria de Dios y su majestad. En Éxodo 20, 18 al 19. Mire qué interesante. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba. Viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo que guiaba Dios por el desierto con una nube y una columna de fuego, cuando veían la gloria de Dios, le dijeron a Moisés, no, nosotros no vamos a hablar con Dios, tú hablas con Dios y nos dice, pero si nosotros hablamos con Él, vamos a morir. ¡Wow! Eso nos deja ver que la gloria de nuestro Dios no es cualquier cosa. Yo escuché una vez un predicador que hasta me molestó, porque él dijo que se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era darle un high five a Dios. High five. ¿Sabes qué es un high five, verdad? High five. Y yo decía, bueno, ¿se creerá él que Dios es Barney o algo así? No. Cuando Dios habla, mi hermano, las experiencias ante su gloria y su majestad, la Biblia nos enseña que todos los hombres pecadores se sintieron indignos. Y si eso no pasa, posiblemente su experiencia no fue verdadera. Si usted no se siente indigno, su experiencia no fue verdadera. No viste la gloria del Dios santo, santo, santo. Si los querubines tienen que cubrirse su rostro con 2 alas, ¿cuánto más nosotros? Y es que el Dios que muchas personas hablan no es el Dios de la Escritura. Y mi hermano, yo estoy hablando simplemente de un atributo, el atributo de la santidad de Dios. Dios es más cosas. Y como dije al principio, podemos estar aquí todo el año hablando de los atributos de nuestro Dios. Y usted va a ver cuán asombroso y cuán poderoso es el Dios que nosotros le servimos. El problema es que muchos por ahí, el Dios que ellos hablan, no es el Dios que dice la Escritura. Y muchos se asombran, ¿no? Yo tenía un dolor de cabeza y me sané. Y yo, bueno, qué bueno que se sanó de un dolor de cabeza. Pero Dios es más grande que eso, mi hermano. Poderoso, majestuoso. Y todas las personas que vieron la gloria de Dios tuvieron temor, tuvieron miedo ante un Dios santo. La gente hoy en día se ha creado un Dios y ellos se sienten muy cómodos viviendo sus vidas depravadas y adorando a un Dios que se han creado en su propia imaginación. Así que llegamos a los versos 6 y 7. Isaías está devastado, él reconoce su pecado, pero Dios no lo deja así. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Para que tu pecado sea limpiado, tu corazón debe ser quebrantado ante la santidad de Dios. Debes de reconocer tu pecado delante de un Dios santo, santo, santo. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no quiere hablar de su pecado. Si nosotros queremos hablar las buenas nuevas de salvación, tenemos que explicar las malas noticias primero. Eres un pecador. Has pecado delante del Señor. Dios es santo. Isaías es un pecador,
Pero Dios no lo deja ahí. Limpia su boca con un carbón encendido. ¿Cuántos ven a Jesucristo en ese carbón encendido? Él es el único que limpia el pecado hoy en día. El pecado del hombre, la única manera en que se puede limpiar es mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ese carbón que quita el pecado es símbolo de Jesucristo. Alguien tiene que pagar por tu pecado. No es, oh, te perdono y barro tu pecado debajo de la alfombra. No. Alguien paga por ese pecado. Y ese que pagó se llama nuestro Señor Jesucristo y lo hizo en la cruz. Él recibió tu castigo, la ira de Dios, para que tú fueses limpio. Y ahí llegamos al verso 8, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Para poder ir a predicar, tienes que ser limpio primero. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que ver la santidad de Dios, reconocer al Dios de la Biblia, reconocer que Él es santo, que tú no lo eres, reconocer que tú eres un pecador y merecedor de la misericordia de Dios. Y tienes que ser limpio por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, después de eso, tú puedes decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Usted ve todo el proceso que pasó Isaías en su llamado? Y lo mismo podemos hacer hoy en día nosotros. Si tú eres creyente y el concepto que tú tenías dentro del cristianismo es que Dios es un abuelito bondadoso, que es incapaz de matar una hormiga, un mosquito, tú tienes un concepto erróneo de quién es Dios. Tú debes de leer la Biblia y estudiar los atributos de Dios para que puedas ver cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Como dije ahorita, ¿verdad? Estoy hablando solamente de la santidad. Yo me asombro cuando estudio los atributos de Dios y veo la grandeza de nuestro Dios. Dios es perfecto. Él conoce todas las cosas. Su sabiduría está por encima de cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. Ese es nuestro Dios. Si tú no entiendes por qué estás pasando, por las cosas que estás pasando ahora, tiempos difíciles, yo quiero decirte que Dios está sentado en su trono. Él está a cargo. Él no echó el reloj a correr y se sentó y se olvidó de nosotros. No, tú estás pasando por momentos difíciles y Él está sentado en su trono. Él está a cargo. No, él no está lejos. Él se lo hizo ver a Isaías y está escrito para que nosotros lo podamos ver. Dios está a cargo. Si tú quieres que Dios te envíe, como envió a Isaías, tienes que reconocer al verdadero Dios de la Biblia. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, soberano, misericordioso, santo, santo, santo. Ahora, si tú no eres creyente y tú estás aquí escuchando la palabra de Dios y Dios no es tu Dios, tú estás en peligro. Dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable y todos nosotros somos culpables. Dios no tendrá por inocente al culpable y todos nosotros somos culpables. Hay un problema más grande en este planeta que el problema que tú estás pasando hoy en día. ¿Tienes un problema? No sé. Podía tirar un par de cosas ahí. Te botaron del trabajo. Estás enfermo. Tienes una enfermedad grande. No, hay un problema más grande que ese. Eres un pecador. Necesitas arrepentimiento.
Pero Jesús en la cruz fue castigado en tu lugar para que tú pudieras ser perdonado. Así que si tú no has reconocido al Dios de la Biblia, hoy es un buen día para venir a Él en arrepentimiento. Que como ese carbón encendido limpió a Isaías, que la sangre de Cristo te limpie de tu pecado. De eso se trata, entender quién es Dios. Así que solamente hemos tocado la santidad de Dios. Yo espero que usted salga de aquí hoy entendiendo por lo menos o teniendo una comprensión en su mente de que, wow, nuestro Dios es grande y poderoso. Nosotros no hemos visto ni la puntita del iceberg, como dicen ahí, cuando hablamos de nuestro Dios. Cuando usted hable de Dios y usted quiere saber quién es Dios y quiere explicar quién es Dios, tiene que ir a la Escritura. No puede imaginarse a Dios y explicar a Dios como le venga en su imaginación. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque por medio de tu palabra podemos ver tu gloria, Dios del cielo. Podemos ver tu santidad, que tú no eres como el hombre. Tu santidad, Señor, te hace diferente. Y como tú eres santo, estás separado del pecado. Nosotros no podemos tener comunión contigo. Tu gloria y tu majestad, Señor, están por encima de cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos. Señor, ayúdanos a verte, como dice tu palabra, Señor. No, Señor, no queremos tener en nuestra imaginación quién es Dios. Queremos ir a la Escritura. Queremos ver cuán grande tú eres por medio de tu santidad, por medio de tus atributos, por medio de tu bondad, por medio de tu misericordia, Señor. Cuán misericordioso tú eres, que perdonas a hombres, Señor, que pecan contra ti día tras día. No podemos entender tu misericordia. No podemos entender tu majestad. Y jamás vamos a entender tu santidad, Señor. Porque tú estás por sobre cualquier cosa que nosotros podamos explicar. Pero es imprescindible, Señor, que estudiemos tu palabra para comprender quién eres tú, Señor. Y te pedimos eso, Señor. Si hay alguien que no ha conocido al Dios de la Biblia, Señor, que seas tú hablando a sus corazones y a sus vidas, como lo hiciste con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.